Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la última clase que tenemos de este estudio que hemos iniciado en el nombre del Señor, que es qué tan bueno debo ser, y que con la ayuda de Dios hemos terminado. Esta es la última sesión en la cual simplemente es de repaso, y ojalá que tengan ahí a la mano sus hojas, hermanos, porque vamos a estar escribiendo las respuestas que le van a servir a usted y a mí como una forma para poder tener un resumen de nuestra fe al momento de que tengamos una duda o queramos compartir el Evangelio o simplemente, hermano, el propósito principal en ese sentido de crecer y ser edificados por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a pedirles que tengan a la mano esos estudios, que compartan la publicación con más hermanos para que más personas podamos estar. Es un momento en que, gracias a Dios, podemos estar reunidos en el nombre de Dios. Y voy a pedir, hermanos, que cualquier duda, cualquier situación que quieran compartir, respuesta, voy a estar atento a sus mensajes para poderlos ir respondiendo. Saludos a mi hermano Alex, que por aquí ya veo que ya está, a Gamita, Gama, quienes más veo, Emma, mi hermana Eloína, Josie, por ahí los que más se vayan agregando, muchos bienvenidos. Último estudio de cuán bueno debo ser. Y lo importante en este estudio, hermanos, que quiero que tengamos bien presente, hermanos, y con la ayuda de Dios lo estaremos meditando, es en una imagen que ahorita les voy a poner. Déjenme ir buscándola. Esta imagen es un diagrama en el cual quiero que, se lo estoy poniendo ahorita, porque quiero que mediten en él ahora que vamos a terminar, y está ahí en sus páginas, hermano, no es algo nuevo, está ahí en los estudios, y está interesante porque quiero que reflexionemos con respecto a mi hermana Fanny, también por ahí anda, saludos, bienvenidos. Tiene que ver, hermano, con algo muy, muy preciso, muy... déjeme ver si lo puedo subir de una vez, porque no me está permitiendo subir la imagen. Pero si no, al final ahorita lo vamos a ir subiendo aquí a la página, porque no me permite subirlo de Facebook, no me deja. Bueno, es una imagen muy interesante, la cual quiero que meditemos. Les voy a pedir que lo podamos ver de esta parte. Este diagrama, hermanos, lo voy a publicar un rato más ahí en Facebook. Quiero que mediten en él. Está hablando de la eternidad. Dios me amó, Dios me predestinó. Luego, en su tiempo o en el tiempo, Dios me llamó, Dios me regeneró, me arrepentí, creí en Jesús y Dios me justificó. Después estoy siendo santificado y en el futuro seré glorificado. Es lo que tiene este diagrama, que en un momento más le estaremos subiendo ahí a Facebook. Lo enviaré a todos los grupos de la iglesia, hermanos, para que podamos tenerlo ahí a la mano y que meditemos en este aspecto que estaremos viendo. Porque, hermanos, la situación, sí, qué bueno, Alex me está poniendo ahí, pongan los motivos de oración, también él me está compartiendo ahí. El objetivo de esto, hermanos, es que tengamos una noción más clara de lo que es la palabra de Dios, y en específico, ahora en este punto, que tengamos que ver con la gracia, ese término que hemos acuñado a lo largo de las clases que hemos tenido, y que tienen un propósito muy grande, hermanos, que atesoremos lo que tenemos y que somos en Cristo, porque en Cristo, hermanos, tenemos una forma diferente de ver la vida. Ya no es el hombre el actor principal de las situaciones que vivimos, sino es Dios mismo. Entonces,
ahí tengamos la imagen que les comentaba, está dentro de sus estudios en la parte final para reflexionar, y si tenemos alguna duda, compártanlo para estarlo aclarando aquí. Y entonces vamos a entrar a la última lección que tiene que ver y que es simplemente el repaso de todas las doctrinas de la gracia que hemos estado viendo a lo largo de estas 14 lecciones y que hoy vamos a emplear y a ver si dejamos claro cada uno de estos aspectos de la gracia en nuestras vidas. Y si tenemos dudas, por favor, compártanlo. Y decíamos, el propósito es de dar un énfasis más grande a la gracia dentro de nuestra misma fe. Y para esto vamos a empezar con definiciones de que a lo largo, saludos también a Joshua, hijo, los extrañamos mucho, esperemos que esta enfermedad termine pronto para volverlos a ver y que terminen bien sus semestres en la uni, prepa, secundaria. Entonces, vamos a ver primero el concepto para profundizar en la gracia. ¿Qué es la gracia? Voy a ir poniendo respuestas aquí, pero necesito también, hermanos, que ustedes me pongan las respuestas que ustedes crean que sean convenientes. Primero, lo hemos visto. ¿Qué es la gracia? ¿Me podrían decir qué es la gracia, hermanos? ¿Algún concepto que tengan por ahí? Gracia, primer término, gracia. ¿Qué es la gracia? Lo vimos en una lección en la cual hablábamos de estos aspectos. Por favor, si tenemos por ahí una respuesta, compártanla. A ver, por favor, ¿qué será la gracia, hermanos? Es un término que muchas veces usamos y a veces no entendemos en su totalidad. Pero hoy tuvimos en estos estudios que a lo largo de estas semanas hemos visto, hemos hablado de esto. ¿Qué es la gracia? ¿Cuál es la definición que le dimos? Un favor no merecido. Muy bien, hermana Eloína. Es eso. Es un favor no merecido de parte de Dios. La gracia es eso. Algo que no lo buscamos. Un favor que no es merecido por usted y por mí. Algo que no se gana. Si uno cuando es hijo se trata de portar bien para ganarse algo de sus papás, sea un regalo, una tablet, algo nuevo, ropa, lo que sea. Entonces intentamos portarnos bien para que mi papá me pague o me dé lo que merezco por mi comportamiento. Pero dentro de la fe, como también bien dice mi hermano Emma, no lo merecemos, no hicimos absolutamente nada. Y Dios voltea al hombre para darle salvación, justificar sus obras ante Dios, tener una relación con el hombre, el cual el hombre había roto con respecto a Dios. Entonces la gracia es ese regalo, como bien dice, no merecido. Y como es algo no merecido y es algo que se da así nomás, es difícil de tener o es imposible de tener, salvo que sea para ti. Y es esa ambigüedad, ¿no? Si lo podemos analizar un poquito más, es ambigüedad porque no se compra, no lo consigues en una tienda departamental, no la consigues en algún lugar, pero como es imposible de encontrar y comprar, esa ambigüedad que decía era porque no te cuesta. Dios decide dártela y te la da, pero no te cuesta a ti. No hay un esfuerzo sobrehumano, no existe una capacidad sobrenatural en la cual tú tengas que intervenir con Dios para que Dios deba entonces mostrarte esa situación de gracia. Decíamos que cuando algo se merece o se debe hacer algo, deja de ser gracia. Si tú le quieres vender un carro a una persona y por más que le bajas el precio a $1 y le das el carro, eso no es gracia. Esa es una venta. Es algo. Entonces, deja de ser. Cuando algo toma el esfuerzo, tiene que cumplir un requisito o unas características, esto ya no se convierte en un regalo, no se convierte en una gracia. La gracia, hermanos, es algo que Dios muestra a nosotros, que muestra a su pueblo, el cual el pueblo no hace absolutamente nada para que Dios voltee de nuevo a él. Esa es la primera. Segunda,
La propiciación. ¿Qué es la propiciación, hermanos? También vimos este tema. ¿Qué es la propiciación? ¿Qué es la propiciación, hermanos? Espero sus respuestas. Propiciación. ¿Qué será la propiciación, hermanos? ¿Qué podríamos llamarle a la propiciación? Palabra complicada de pronunciar. Dios es nuestra propiciación, Cristo es nuestra propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Hermanos, compartan sus respuestas, por favor. ¿Qué es la propiciación? Hermanos, respuestas. Está complicada esta palabra de expresar. ¿Qué es la propiciación? Entonces, bueno, vamos mientras que vamos ampliando estas respuestas, les paso esta, hermanos. La propiciación es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. La propiciación es un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Pero me podrán decir, bueno, ¿y por qué Dios estará tan airado? ¿Por qué está enojado? Si Dios a todos nos ama y a todos nos puede perdonar, porque un Dios de amor tendría dentro de su totalidad ese significado de ira. Un sacrificio perfecto, exacto, Emma. Ese es el punto, sacrificio para apaciguar la ira. Muy bien, hermana Eloína. Ese es el punto. Aunque el mundo no quiera aceptar, aunque el mundo quiera construir un Dios de amor en su totalidad, Dios es amor, pero tiene otras características que forman parte de él, que no están unas separadas de la otra. Forma un cúmulo de todo eso, las características que forman el mismo carácter de Dios. Y dentro de ese mismo carácter de Dios está la santidad, está la justicia, que forman parte de características de Dios. Entonces, si tiene esas características Dios, hermanos, tendría una capacidad Dios con respecto a los hombres, que los hombres reflejamos pero no igualamos su imagen. Y es que si nos ponemos y somos reales, hermanos, a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha intentado que el hombre sea esa parte relacional, que esa parte en la cual el hombre pueda cumplir y tener una relación con él completa y perfectamente. Pero el pecado ha estado presente en nuestras vidas y nuestra intención de rebelión contra Dios genera una consecuencia. Uno podrá decir, no es posible que Dios te pueda generar ese sentimiento de ira. Y yo te puedo decir, hermanos, hay un pacto de obras. Hay un reglamento mandado por Dios para todo el mundo, para la humanidad, en la cual la humanidad tendría que responder perfecta y completamente de inicio a fin durante toda su vida, cosa que no se puede dar. Entonces, como no se puede dar, es porque, y esto que no se puede dar, es porque cometemos actos que van en contra de Dios. Y esos actos que van en contra de Dios, hermanos, merecen un castigo. Como no podemos nosotros solventar ese castigo, los hijos de Dios, hermanos, tenemos una propiciación, tenemos un sacrificio para apaciguar esa ira, para terminar esa enemistad entre el hombre y Dios. Y sí, es verdad, ese es Cristo. Tercera observación, la salvación. Vimos unas dos opciones con respecto a la salvación. ¿Cuáles serían estas respuestas de la salvación? Salvación. De todos, mándenme sus comentarios, hermanos, así estamos un poco desfasados con la transmisión, pero al ver su comentario vamos a intentar responder las dudas que vayan generando. Entonces, vamos a ver este tema, esta otra definición, ¿qué es la salvación? Va a haber dos respuestas con respecto a la salvación. ¿Cuáles son esas dos formas? ¿O cuáles son esas dos definiciones con respecto a la salvación? Bueno, hermanos, mientras que vamos acuñando nuestra respuesta, es una reconciliación de todas las cosas con Cristo, la liberación del pecado y todas sus consecuencias, la reconciliación de todas las cosas en Cristo,
de todos los suyos en Cristo, en la obra redentora de Cristo, en la cual esa obra redentora termina con el pecado y nos libera. Veíamos en unas opciones que Pablo en Romanos, él habla de quién me librará y de este cuerpo inmundo, putrefacto. Y hacíamos esa semejanza de esas costumbres romanas en las cuales un prisionero era amarrado a un cuerpo de una persona la cual estaba en estado de descomposición y hedía y se estaba pudriendo ahí. Y la persona tenía que convivir con eso y lo que deseaba con toda intensidad era liberar esa parte de él. Entonces, así nosotros queremos liberarnos de esas situaciones de pecado que no nos permiten tener una relación con Dios. Bien, mi hermana Eloína, liberación del pecado y de sus consecuencias, porque Dios nos libera por la obra redentora y nos da esa salvación del pecado y sus consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias, hermanos? Si leemos textualmente la palabra de Dios, encontraremos que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte, hermanos, no es un término o una culminación del cuerpo y del alma en sí. Porque la verdad es que, leyendo Apocalipsis, hermanos, las personas darían lo que fuera porque sus vidas terminaran, para que salieran impunes sus hechos y los cuales no fuesen pagados en alguna manera por todas esas rebeliones contra Dios. Y es que ahí, hermanos, precisamente en el infierno, las personas tendrán las consecuencias de los actos que hicieron en la tierra, más en específico, las consecuencias del pecado. El hombre vivirá esas consecuencias y esos estragos en cada uno de los que no decidan, no tomen, no acepten, no sigan, no reciban a Cristo en su corazón. Vamos al siguiente punto. ¿Qué es el llamado externo? ¿Qué es el llamado externo? ¿Qué será el llamado externo? Y posterior a esto veremos cuál es el llamado interno. Tengan ahí a la mano llamado externo y llamado interno. ¿Qué será, hermanos? ¿Qué será un llamado externo y qué será un llamado interno, hermanos? Se los voy poniendo. La primera es hacer que alguien escuche el evangelio. Ese es el llamado externo. Y el llamado interno, cambiar el corazón de alguien para que crea. Lo hemos visto y lo haremos un énfasis más grande siempre. Uno tiene la obligación, hermanos, el privilegio, el deseo de cumplir con su Padre esta etapa. Es presentar el evangelio, el externo, exactamente. Esa es nuestra etapa de deseo, de obligación como hijos de Dios. Queremos compartir de lo que el Señor puede hacer. Pero en el interno, el nacimiento nuevo, hermanos, no va a depender de tus obras, de tus acciones, de tu elocuencia de compartir el evangelio. Ese llamado interno, hermanos, provendrá del Espíritu Santo, el cual dará esa capacidad de creer, de escuchar y de responder afirmativamente ese llamado que Dios está haciendo a las personas. Muy bien, hermana Eloína, es el externo es presentar el evangelio, el interno es nacer de nuevo. Dos temas distintos, pero que, hermanos, uno puede presentar el evangelio, eso no necesita gran cosa más que nosotros lo hagamos, pero el otro, hermanos, depende de Dios y lo que predicamos depende también de Dios. El evangelio viene y emana de Dios y, hermanos, el nacer de nuevo también es de Dios. En este aspecto, hermanos, el llamado externo y el llamado interno, hermanos, si se logra los dos aspectos, es el regalo más grande que alguien le puede, o la muestra de amor más grande que alguien le puede dar a otra persona. El presentar el evangelio de Jesucristo es de las muestras más grandes de amor que tú puedes sentir por alguien más o alguien distinto, porque tiene que ver con la salvación. Ahora, otro tema.
¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Pedir perdón? No es pedir perdón. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Estoy aquí pendiente de sus mensajes. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento y por qué es tan importante en esto que estamos viendo? Fíjense, les voy a ayudar un poco para que acuñemos la respuesta. Cuando uno recibe al Señor y le comparten el Evangelio, decimos Dios te recibe así, tal cual. No, Dios te recibe como eres. A veces usamos esta expresión. Dios te recibe como eres. Y aunque no está mal en su esencia, da un sentido de que así está bien. Que Dios te trae así como quieres, como eres, con tus estructuras, con todas tus cosas, con tus problemas, con tus pecados, pero da el sentido de que así se queda. O sea, puedes entrar a la familia de Dios, pero así no hay problema, así síguete. Y no es del todo correcto esto, porque muy bien cambiar tu actitud, dice Alex, ya no volver a cometer el mismo error, cambiar de dirección, exacto, un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio dentro de ti, muy bien Fanny, Eloína, que te hace cambiar de actitud. Y ese es el punto. Es verdad, el Evangelio, la gracia, lo vimos en la clase de ayer, de lunes. La gracia, hermanos, hace que Dios no nos castigue por los pecados de la manera que debería de castigarnos. Y también nos bendice a pesar de las actitudes y de las acciones que hacemos. Bueno, en el arrepentimiento, hermanos, después de saber y recibir todas estas dos cosas que les dije, genera en usted y en mí algo distinto. Fanny le está hablando de cambiar de dirección. Si no existe un cambio después de X tiempo, hermanos, debes de cuestionarte tú mismo. Y aquí lo vuelvo a hacer ese paréntesis, de evaluarte tú mismo. Porque tú no vas a estar evaluando a los demás en sí. Tú no debes de estar fijándote qué hace o qué no hace otra persona, hermano tuyo dentro de la fe. Tú tienes que preocuparte por lo que tú estás haciendo con tu cambio de dirección. Porque si no existe un cambio después de mucho tiempo, si el día de hoy tú y yo, viendo después de, no sé, 10 años, 5 años, 20 años, no sé cuánto lleves en la fe de Cristo, si después de todo este tiempo sigues en las mismas situaciones, hermano, es tiempo de volver a replantearte el concepto que tienes tú de salvación. Tal vez no te has arrepentido de todo lo que has hecho y por eso lo sigues haciendo o sigues cayendo en esa misma situación, porque no estás todavía convencido de que esto pueda pasar o que sea necesario ese cambio. Voy a poner la siguiente observación, que es la fe redentora. ¿Qué es la fe redentora? ¿Qué es la fe redentora? Hermanos, ¿qué será la fe redentora? Ahí va, confianza en Jesús como Señor y Salvador. Esa es la fe real. La fe, hermanos, no es solamente algo distintivo de los cristianos, como el mundo lo quiere ver. La verdad es que un científico que está encontrando la cura tiene fe en que si usando el método científico y profundizando en ciertos estudios va a lograr resolver. Entonces tiene fe. Las personas tienen fe. Hermano Eloína dice, confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Amén, hermano. Exacto. Le decía, porque todos tienen fe. Los jóvenes que no estudian y se paran a un examen tienen fe que el maestro no llegue o que no haga el examen.
o que medio te acuerdes de algunas cosas y contestes y pases. Las personas tienen fe, los demonios tienen fe, todos tienen fe, pero la clave no es tener fe en sí, sino tener fe en que Jesús como Señor y Salvador, en la obra de Jesús, donde la fe, hermanos, cumplirá su propósito, o realmente será lo que para lo que la ha determinado su relación entre nosotros y Dios. La fe salva, la fe es la confianza en Jesús como Señor y Salvador. Confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Muy bien, hermanos, continuemos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la justificación, hermanos? ¿Qué será? Veíamos en estas partes de que justificar muchas veces lo relacionamos con resaltar, como remarcar, como que sobresalga esa situación. Pero ¿qué es justificar? Porque no tiene que ver con el remarcar una acción o un punto o algo así. Entonces, ¿qué tiene que ver la justificación? ¿A qué tiene que ver, hermanos? Por favor, compartan ahí la respuesta. Ser declarados no culpables. Muy bien, Alex. Muy bien. Es un veredicto divino de que no somos culpables. Justificar. Un hermano me dijo, es como cuando tú haces algo con tus papás y empiezas a debatir. Rompí la ventana porque, es que fíjate que había una rata corriendo, agarré una chancla y la chancla lo rompí. Y decíamos, a veces creemos que la palabra justificar es eso, pero no, va en un sentido más allá y trascendental. Bien, como dice mi hermana Fanny, ser declarado justo. Y ahí regresamos otra vez a la gracia. Ser declarado justo o ser declarado no culpable de parte de Dios, dice mi hermana Eloína. Ser declarado justo y todo eso no quiere decir, hermanos, que seamos inocentes. No está diciendo eso la palabra de Dios. No dice eso el Evangelio. No dice que somos inocentes. Nosotros cometimos actos, pero esos actos han sido pagados y por la obra redentora de Cristo, ya ahora sí ya no tenemos cargos entre nosotros. Somos justos delante de Dios, pero no por la justicia o la autojusticia del hombre, sino por la justicia de Cristo. Por eso es cual tú y yo somos justificados, somos declarados justos. ¿Qué es la santificación, hermanos? Este es el coco de muchos de nosotros, hermanos. La santificación. La santificación. Porque cuando entendemos la gracia o la sobreentendemos, la cambiamos, hermanos, tendemos nosotros, ustedes y yo, a no entenderla en su totalidad. Separar la gracia y no ver la santidad también. Porque en este aspecto, hermanos, ¿cómo podemos responder a ese aspecto? ¿Cómo o qué es la santificación, hermanos? Les voy a apoyar ahí con una respuesta. Si tienen dudas, hermanos, coméntenmelas, por favor. Crecimiento espiritual. La santificación es eso, es el crecimiento espiritual. Y les decía, es el coco de muchos esto de la santificación,
porque la verdad es que no hacemos o no crecemos espiritualmente. Seguimos con los mismos errores, con las mismas formas de pensar. Pablo reclamaba a las iglesias que tú siguieras en las mismas, por ponerle un título a este aspecto, que siguieras en pañales con respecto al evangelio. O sea, ¿por qué sigues comiendo la papilla cuando ya debiste haber crecido y haber experimentado la percepción del evangelio y de Cristo de una manera más madura, más profunda? Tu forma de vivir, tu forma de responder dentro del mundo tendría que ser distinto, porque tendrías que ser, hermana Fanny, porque tendríamos que apuntar a ser más como Jesús, crecer para entender e intentar llegar a la estatura de ese varón perfecto. Ese es el proceso de santificación, y por eso les decía, muchas veces este es el coco de muchos de nosotros, porque tal vez ese proceso se ha quedado estancado ciertos años, cierto tiempo. Es momento de romper esa barrera y empezar a crecer en ese aspecto, crecer a la altura de Cristo. Muy bien, hermana Eloína. Ese proceso de santificación que dice mi hermana Fanny, y lo maneja de este tema, es siempre tender una tendencia hacia arriba. Dice crecimiento espiritual Alex, ser perfectos es un proceso, ser perfeccionados, hermanos. Decíamos, normalmente queremos que nuestras diagramas de nuestro crecimiento espiritual sea solamente hacia arriba, pero la verdad es que la de un cristiano realmente es así, baja, se mueve, fluctúa, pero siempre con una inclinación y un punto de crecimiento. Hay veces, hermanos, que iglesias o hermanos llamados externamente nada más, en lugar de crecer, hermanos, como que se van regresando o se mantienen en el mismo camino. Entonces, ¿a qué clase de evangelio conocen o qué clase de Jesús están conociendo? ¿Qué clase de Jesús estoy conociendo más yo? ¿Cuál es mi percepción con respecto a Dios? Si después de tanto tiempo no he podido crecer, no he podido aprender a perdonar, no he podido aprender a amar, no he podido aprender a hablar con más amor a mis hermanos, no he aprendido a servir con todos mis talentos, no he aprendido a crecer en el conocimiento de Dios para presentar defensa cuando me lo pidan, entonces no estamos entrando en este proceso. Por eso decíamos, este es el coco de muchos de nosotros. El libertinaje y el legalismo son dos posturas, hermanos, muy complicadas con respecto al evangelio. El libertinaje y el legalismo son antagónicos estos dos, pero también si algo tienen en similitud es que ninguno de los dos está en el camino correcto. Mientras que uno, hermanos, el libertinaje nos hace vivir sin ley y sin alguien que esté para hacernos o cobrarnos lo que el pago de nuestras transgresiones. El legalismo nos hace esclavos de esa ley. Vivir sin regla o sin leyes es el libertinaje. Vivir esclavos de esa misma ley. Y los dos decíamos, los dos puntos están igual completamente alejados de Cristo, que es el centro. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado. La gracia a veces puede entenderse de que es vivir sin ley. Vivir sin ley para salvación. Cosa distinta del legalismo. Creemos que las leyes existen y se mantienen, sí, pero ya no con un efecto de redención, ya no con un efecto de salvación, porque esos aspectos, esas situaciones se quedan lejos del camino. Legalismo, dice mi hermana Eloína, vivir exageradamente bajo la ley, vivir esclavizado, encadenados, sujetos completamente a ella, sin oportunidad a la redención.
por último ejemplo, la glorificación, hermanos. ¿Qué es la glorificación? ¿Qué es este aspecto final? Es ser como Jesús. La glorificación es ser hecho como Jesús en su santidad. Excede los límites de la libertad, exacto, el libertinaje es eso. Y la verdad es que la realidad del mundo, el mundo de hoy, las personas de hoy, quieren pedir libertad cuando en realidad lo que estás pidiendo o lo que están pidiendo es libertinaje, estar libres de Dios. Pero la glorificación, hermanos, es ser como Jesús en su santidad. Ese proceso de glorificación ya al final, eso solamente lo lograremos allá en la eternidad, cuando Cristo vuelva de nuevo, instaure su reino. Luego seguimos, Dios creó todo en perfecta, alcanzar la estatura del Señor Jesucristo. Muy bien, Eloína. Muy bien, pregunta 2. Dios creó todo en perfecta, ¿qué será? ¿Perfecta qué? Ser santos como Él. Pero sí, Dios creó todo en perfecta armonía. Muy bien, Gama, armonía. Esa es la respuesta. Dios creó todo en perfecta armonía. El hecho de que el hombre es la imagen de Dios significa que muy bien, hermana, en la pregunta anterior es armonía, ciertamente. El hecho de que el hombre es la imagen de Dios significa que es a Dios. El hombre es... Le voy a decir una que no es la respuesta. Igual. El hombre no es igual a Dios. Aunque intenta parecerse a Él, aunque quiere ser como Él, el hombre no es Dios. Entonces el hombre, el hecho de que el hombre es la imagen de Dios significa que es, ¿qué, hermanos? Es semejante, exacto, semejante a Dios, pero no igual a Dios. Semejante igual, muy bien, Eloína, muy bien, Gama. El hecho de que el hombre tenga la imagen de Dios es que es semejante a Dios, mas no es igual, hermanos. Tendemos y queremos, amamos, deseamos con todo nuestro ser querer siempre estar ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, pero no es así. El hombre no tiene la capacidad de ser Dios, no tiene la infinitez de Dios, no tiene el poder, la omnisciencia, todo este prefijo omni en lo que Dios sí es. Entonces, Dios es semejante a Dios, el hombre es semejante a Dios, mas nunca será igual a Dios. Muy bien, 4 hermanos, 4 relaciones las cuales el pecado ha roto. La caída destruyó las relaciones entre el hombre y el hombre y el hombre y el hombre y. 4 relaciones se rompieron. Dígame, ¿cuáles son con esas personas? ¿O cuáles son esas 4 relaciones? La primera, ¿cuál sería, hermanos? ¿Cuál es la primera relación que el pecado rompió? ¿Su relación con quién? La más importante que podemos tener o que debemos, mejor dicho, tener. ¿Cuál es la primera relación que se rompió por el pecado? De él emana toda. El hombre y Dios es la número 1. La primera es con Dios, muy bien. La número 2, Eloína Gama, muy bien. La número 2, el hombre y... Ahí le va, hermanos. El hombre y la creación, muy bien. Y por último, hermanos, el hombre con sí mismo. Muy bien, Gamita. Perdimos la noción de lo que debíamos de ser. Perdimos el rumbo, las características que debíamos de ser. Y todo fue porque el hombre decide tener el lugar de Dios y poder decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Lamentablemente, hermanos, no teníamos la capacidad para hacerlo.
Aún así tomamos el camino y lo seguimos tomando, hermanos. A veces clasificamos mucho a Adán y a Eva, pero en realidad esa naturaleza sigue en nosotros y es de nosotros. Y cualquier otra persona hubiera intentado hacer lo mismo, porque día a día, entre hijos de Dios e hijos de no de Dios, se sigue mostrando y palpando ese deseo de querer decidir entre la vida y la muerte, querer decidir entre quién vive y no vive, entre quién vale más o quién vale menos, entre qué sexo es más grande que el otro, entre quién es más capaz y quién es menos capaz, entre montones de situaciones. El hombre sigue deseando tener ese lugar, pero por ese pecado, por el pecado en sí, destruyó todas las relaciones y por lo tanto no somos, ni vemos, ni andamos de la manera en la cual fuimos creados o cuál era nuestro objetivo. Vamos a tener ahí, hermanos, vamos a leer todos juntos este pasaje de Romanos. De preferencia, dice aquí la palabra de Dios, que la pongamos de memoria. Ahí se los voy a tener para que lo digamos todos juntos. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Hay prerequisitos para que todo nos ayude para bien. Conforme a su propósito son llamados. Muy bien, Eloína, mi hermana Eloína. Hay un prerequisito. No a todos todo le va para bien. No, hay un prerequisito. Y este es, conforme a su propósito, son llamados. Son los elegidos. Número 6. Tenemos ahí 5 círculos, hermanos. 5 cadenas inquebrantables. Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 nos llaman y nos muestran. ¿Cuáles son esos 5 eslabones en esta cadena inquebrantable que son para nosotros? Esta cadena de salvación, hermanos, ¿cuál es la número 1? El eslabón número 1, ¿cuál sería, hermanos? Respuesta número 1, eslabón número 1, Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Romanos capítulo 8, versículos del 29 al 30. ¿Cuál sería el primer eslabón, hermanos? Romanos 8, versículos del 29 al 30. Conoció, muy bien, Gamita. Primer eslabón, conoció. Segundo eslabón, ¿cuál es el segundo eslabón, hermanos? Ahí va el texto, voy a leerlo para que me vayan respondiendo ahí. Conoció, primer eslabón. Hermana Eloína pone, conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Perfecto, esas son las respuestas. Puede leer el versículo. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó también a estos justificó, y a estos que justificó también glorificó. Ahí está la cadena, inquebrantable, porque Dios no cambia, hermanos, porque Dios es fiel, porque Dios tiene el poder para cumplir esa promesa. Entonces, si Él te conoció, te predestinó, te llamó, te justificó, hermanos, te va a glorificar. Sin importar en dónde estés, en el camino que estés, sin importar tu comportamiento, inclusive Dios va a glorificarte. Entonces, hermanos, apropiémonos de esta promesa de Romanos capítulo 8, versículos 29 al 30. Muy bien, pregunta 7. Sin fe no hay. Sin fe no hay. ¿Qué será, hermanos? Sin fe no hay
Sin fe no hay. ¿Cuál será la respuesta ahí? Sin fe no hay verdaderas. Sin fe no hay buenas obras o obras verdaderas. Muy bien, buenas obras, muy bien. 8. Sin buenas obras no hay verdadera. Sin buenas obras no hay verdadera. Es como que cíclico esto. Sin buenas obras no hay una, dos letras, hermanos. Fe. Gracias, Gamita. Fe. Una fe verdadera. Muy bien, Eloína. Las buenas obras son de la fe. ¿Son qué? Entonces, fíjense. Sin fe no hay buenas obras o verdaderas. Sin buenas obras no hay verdadera fe. Entonces, las buenas obras ¿son qué de la fe? ¿Son qué? Y aquí viene la relación, son evidencias de la fe. Muy bien, Gamita, evidencias. Muy bien, las obras, fíjense, queda, sin fe no hay buenas obras verdaderas. Sin buenas obras no hay verdadera fe. Las buenas obras son evidencia de la fe. Muy bien, también, hermana Eloína. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos. Si ya somos, ¿qué será? No hacemos buenas obras por temor, tampoco para conseguir algo, sino porque son dos. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Muy bien, hermana Eloína. No hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya somos salvos. No hacemos buenas obras por temor, tampoco para conseguir algo, sino porque no hacemos buenas obras por temor, tampoco para conseguir algo, sino porque a Dios. Sino porque, ¿qué, hermanos? ¿Qué será la respuesta? Amamos. Muy bien, Gamita. Amamos a Dios. Para eso son las obras. Autentifican mi fe. Muestran que mi fe es porque amo a Dios. Entonces las obras ya no cumplieron o ya no tienen ese papel. Tienen ese papel de autentificar lo que habita en ti y en mí. Y sin obras, hermanos, nuestra fe está muerta en ese aspecto. Muy bien, un cristiano puede estar seguro de su salvación. Amamos. Muy bien, hermana Eloína. Pregunta, ¿un cristiano puede estar seguro de su salvación? Clave estas dos preguntas. ¿Un cristiano puede estar seguro de su salvación? ¿Un cristiano puede perder su salvación? Muy bien, Gama. ¿El cristiano puede estar seguro de su salvación? Claro que sí. Estamos seguros de nuestra salvación y no es arrogancia, porque no depende de mí ni de ti, depende del Señor. Y estamos seguros en Dios, porque Dios lo pone en nuestro corazón. Gracias, hermana Fanny. Él pone en nuestro corazón la capacidad de creer, al medio para escuchar su palabra. Él mantiene y nos mantiene en el camino de la santificación y va a glorificarnos. Entonces estamos seguros de nuestra salvación. Esté seguro de su salvación. Y bien dicho, Gama, un cristiano no puede perder su salvación jamás. Fanny, Dios pone el querer y el hacer. Claro que sí. Y entonces el hombre, como veíamos en la cadena inquebrantable, en la cual decíamos que nos conoció, predestinó
Después nos llamó, justificó y glorificó. No hay forma en que Dios cambie de su forma de pensar o de su forma de salvación. No perdemos nuestra salvación, jamás. La salvación no se pierde, jamás. Entonces, pregunta 14. ¿Cuál es el error en decir que sufrimos en la misma medida en que pecamos? Lo vimos el lunes, hermanos. ¿Cuál es el error en decir en que Dios nos paga conforme a nuestras transgresiones o contra nuestros pecados? ¿Cuál es el error, hermanos? Y va de la mano con la segunda respuesta. Muy bien. Dios no nos trata según merecemos nuestros pecados. Jamás. Jamás, hermanos, Dios nos hace conforme a lo que nosotros vivimos y hacemos. Dios no nos paga conforme a nuestras transgresiones y nuestras rebeliones. Dios nos llama la atención, nos despierta, nos alerta de acuerdo y sujeto a su gracia. Ese es el medio por el cual nosotros creemos en y seguimos en este camino. Hermanos, pregunta número 15. Pregunta número 15. ¿Cuál es el error en decir que Dios nos bendice solamente en la medida en la que obedecemos? Va de la mano con la respuesta anterior. Si Dios no nos paga con respecto a lo que merecemos, también Dios no nos bendice como merecemos, sino que nos bendice conforme a su gracia. Conforme a su gracia nos bendice. Sobre sus gracias nos llama y nos alerta, nos llama la atención. Es distinta la gracia en estos aspectos para ustedes y para mí. No se venga en esa situación. No es que sea así, hermanos, nos trae Cristo, Dios Padre, Él al ser ofendido por nuestras acciones, tiene que, por su naturaleza justa y santa, cobrar esa situación. Pero es por su gracia a los hijos de Dios que los trata con respecto no a su santidad ni a su justicia, sino con respecto a ese concepto que hemos visto, que es la gracia. Punto número 16. Nombre de los 6 propósitos del sufrimiento, hermanos. ¿Cuáles fueron los de ayer que vimos el día de ayer? ¿Cuáles son esos 6? Muy bien, hermana Eloína, nos bendice sin merecerlo. ¿Cuáles son esos 6 puntos del sufrimiento, por lo que Dios permite el sufrimiento, hermanos? ¿Cuáles son esos 6 puntos? Aquí están. Número 1, producir el carácter. Probar nuestra fe. Número 2, permitirnos participar de los sufrimientos de Cristo. Disciplinarnos como hijos de Dios. Ayudarnos a consolar a otros y probar nuestro amor por Dios. Esos son los 6 puntos por el cual Dios permite muchas veces el sufrimiento. Punto número 7. ¿Cuál es el secreto de vivir por gracia? Y esto, hermanos, si lo pueden marcar en su casa, enmárquelo, por favor. ¿Cuál es la forma de vivir en la gracia? ¿Cuál sería, hermanos? Mantener la vista en Jesús. Cuando yo quiera juzgar a alguien, mantengo mi vista en Jesús. Cuando alguien me ha agredido y me ha juzgado, me ha tratado mal, me miró mal, me hizo algo mal, mantener la vista en Jesús. Cuando el pastor se equivoque o falle o no cumpla con mis expectativas, mantener la vista en Jesús. Cuando las situaciones estén todas en contra mías y me vea tentado en hacer algo que no le agrada a Dios, voy a mantener la vista en Jesús. Esa debe ser mi marca distintiva
como hijo de Dios. Mantener la vista en Jesús. Y les decía, vamos a meditar en este aspecto, hermanos, que vimos en el diagrama que les compartí. ¿Qué es lo que pasa en este diagrama, hermanos? Dios, en su plan perfecto, hermanos, vivir con los ojos puestos en Cristo. Muy bien, hermana Eloína, ojos en Jesús. Cuando les enseñaba este diagrama, hermanos, se los voy a poner por aquí. Cuando les ponía este diagrama, hermanos, medite. Medite cómo el Señor interviene de principio a final. Y aparte, hermanos, Él se encarga de todo lo que nosotros dejamos de hacer y de cumplir con cabalidad. Este diagrama nos muestra desde el inicio de los tiempos hasta el fin de los tiempos, que estará en el cual, hermanos, con la gracia de Dios, con la obra redentora de Cristo, usted y yo estaremos cumpliendo este camino. En la eternidad, en el inicio, Dios me amó, Dios me predestinó. En nuestro tiempo, Dios me llamó, Dios me regeneró, me arrepintió, creí en Jesús, con esa fe que Dios me dio, me justificó y estoy siendo santificado toda esta vida para que ya pero las manos no han sido eliminadas. Las obras certifican lo que hay en ti. Y cada cosa que hagas, hermano, no hay cosa intrascendente en la obra del Señor. A veces uno piensa que hay oficios dignos de Dios y oficios que no son de Dios. Y la verdad es que es una mentira total. Porque desde donde usted desea servir al Señor es siempre para bendición. Cuando, punto 17, vivimos con los ojos puestos en Jesús. Sea que barremos, y no digo que sea oneroso, por usar un ejemplo, sea que barremos nuestra calle o la casa de alguien, sea que enseñemos y seamos maestros, sea que seamos vendedores, sea que seamos psicólogos, nutriólogos, enfermeros, doctores, lo que sea que hagamos para el Señor, siempre tengamos que tener la vista puesta en Jesús. Y hermanos, para eso no va a haber y no existirán cosas intrascendentes. Si tú estás encargado de cosas de salud, hermanos, puedes usar muchas cosas, puedes usar dietas, recetas, rutinas deportivas para mantener tu salud, pero siempre y cuando tengas tus ojos puestos en Jesús y el propósito principal de todo, porque todo, hermanos, puede glorificar a Dios. El problema es que tenemos que tener esa visión en todo lo que hacemos. Todo puede glorificar a Dios. Todo, hermanos. Desde que tú hagas un dibujo o tengas la capacidad de dibujar, o como tú tengas la capacidad de predicar también. Con todo pueden ser recursos y medios que se pueden utilizar para compartir el mensaje a Dios. Entonces, hermanos, este es el repaso, esta fue la lección de cuán bueno debemos de ser. Y quiero, hermanos, que medite, por favor. Medite en este punto sobre todo. ¿Cómo puedo vivir con los ojos puestos en Jesús? Para así poder vivir en la gracia que Dios me ha dado. Vamos a continuar, hermanos, con los motivos de oración que hemos tenido en este tiempo. Por favor, hermanos, sigamos orando por nuestra hermana Rebeca, hermanos. Oramos por nuestra hermana Tabita, hermana Lupita, por Epifania, por Tomasa, por Yair, por Vero, por mi hermana Eloína, su mamá. Oremos por nuestro hermano Daniel Garcés, por nuestra hermana Edna Guerrero, por todos ellos que están en problemas de salud, por favor. Estamos orando por todos ellos. Y así, hermanos, cuando tengas motivos de oración, mándamelos para poderlo compartir. El día de mañana, hermanos, comenzamos un nuevo estudio, hermanos, que tiene que ver con el tema que estamos viviendo en nuestra actualidad. El COVID ha invadido
Y un hermano del cual damos muchas gracias a Dios por su vida, hizo un libro que se llama Coronavirus y Cristo. Y tiene una visión de la soberanía de Dios, una visión de la situación que vivimos y de la inmensidad de Dios, que ojalá, hermanos, sea de mucha bendición en estas lecciones que vayamos a tomar, que vayamos a estar atentos a estos estudios. Por favor, hermanos, no te pierdas estas nuevas serie de estudios que tienen que ver con coronavirus y Cristo. Nos vemos el día de mañana, 7 de la tarde. Por favor, si tú quieres participar en estas clases, en estos estudios, mándame un mensaje, hermanos, para poderte incluir en el rol y estar programando todas estas meditaciones. Nuestro motivo es orar para que, si Dios pone en tu corazón, puedas participar en seguir recolectando alimento para personas de escasos recursos o que ahora por necesidades nuevas están pasándola complicado en estos días. Entonces, por favor, hermanos, pónganlo en oración, pongan en su corazón si podemos apoyar en esta obra. Entonces, vamos a orar para terminar este estudio. Señor Padre Celestial, gracias te damos en tu bendito nombre, Padre, porque tú has sido misericordioso y bueno a través de todo este tiempo, Padre. Que tu gracia, Señor, sobreabunde en nosotros, Padre. Que tu gracia sea un concepto claro de vivir, de creer, de andar en tu palabra, Señor. Que la gracia, Señor, de nuestro Señor Salvador Jesucristo nos guarde para siempre, Padre. Y en esa misma obra redentora a la cual pedimos, acudimos. Te pedimos, Padre, por todas las personas de salud que están enfrentando situaciones de salud de nuestra iglesia. Te pedimos que seas con nuestro hermano Jonathan, Señor. Termina de rehabilitarlo, Señor. Sé con mi hermana Laura. Te doy porque mi hermana Laura cada vez está mejor. Pero, Señor, toma la mano de mi hermana Rebeca, Señor. Fortalécela, Padre. Aliméntala, Señor. Incremente ese ánimo en ella, Padre, que esta situación pueda ser solventada y superada en tu nombre, en tu poder. Sé con mi hermana Eloína, Señor, sé con su mamá, Padre. Te damos gracias, Señor, por el placer y la oportunidad que nos diste, Señor, de estar orando con ellas, Señor. Guárdala, Padre, fortalécela, Señor. Cumple tu propósito en ella, pero sobre todo cumple tu propósito en toda su familia, Señor. Que tengan ellos la oportunidad de encontrarse nuevamente contigo, Señor. Que se puedan enfrentar a ti, Padre. Y que si tú, Señor, tienes disponible y dispuesto, Señor, que ellos te encuentren por medio de ti mismo, Señor. Permite que este momento llegue, Padre. Que se hagan paces entre ti, Señor. Que no haya enemistad entre Dios por medio de esa obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sé con mi hermana Vero, Señor. Sé con mi hermano Jair, con Lupita, Tabita, Epifania, Tomasa, Señor. Ayúdalos, Padre, en todas sus necesidades, Señor. Sé con mi hermana Edna, Padre, en este problema de salud que ha llegado a su espalda, Señor. Sé con mi hermano Daniel Garcés, Señor, con Leti, con Daniela, Señor. Ayúdalos, Padre, en esta época de cuidado, Señor. Ayúdalos y guárdalos, que no se enferme, Padre, que no tenga que ir a lugares complicados, Señor. Te pido, Señor, por situaciones de trabajo, Padre. Provee este trabajo a mi hermano Ángel, a mi hermano Dago, Señor, a mi hermano Pablo, Señor, de Ponciano Arriaga. Sé con Adriana y Rachel, Señor.
Sé con mi hermano Ignacio Lorenzo, Ignacio Coronado, Señor. Sé con mi hermano Armando, Señor, allá en Ciudad del Maíz, Padre, con nuestra iglesia hermana en esa ciudad, Señor. Guárdalos y guarda toda su familia, Padre. Te pido, Señor, también por mi hermana Blanca Miriam, Señor, por la situación de su esposo, de ella, Padre, que son daños colaterales de lo que estamos viviendo. Te pido, Padre, por Alfredo, hermano de nuestro hermano Rafa, Señor. Ayúdalo, Padre. Ayúdalo a encontrar el camino, Señor, de nuevo a ti. Sé con mi hermana Isabel Moreno y su familia. Sé con mi hermana Ali, Señor. Ella te pide y te sigue pidiendo por Joseph, Yamuri, por Ángel, por sus nietos, Señor. También por Jaime, el papá de sus hijos, Señor. Ayúdala con su trabajo, Señor. Ayúdala con su salud, Señor. Sé con Braulio, Padre, encuéntralo, Señor, redargúyelo, permite que deje ese camino de perdición, Señor, y que vuelva a buscar tus ojos, tu comunión, Señor. Sé con la familia Moreno Escamilla, Padre, ayúdalo, Señor, muéstrale tu amor y tu luz, que ellos se entreguen plena y completamente a ti, Señor. Sé con nuestro hermano Jesús Alberto Hernández, Padre. Sé con mi hermano Bocelli, vuélvele esa alegría a su corazón, Señor. Vuélvele y restablece esa emoción, Señor. Sé con mi hermano Aarón, Señor, con Rubén, Alfonso, Alejandro, Señor, hermanos de mi hermana Eloína, Señor. Sé con Miriam Eunice, Padre, te pedimos por su salud, Señor. Sé con mi hermano Pablo y su vecino, Señor, ayúdalos a tomar el mejor camino para esta situación que están viviendo. Sé con mi hermano José Ángel, Padre. Gracias te damos, Señor, porque respondiste la situación de su trabajo, Padre. Y ahora te pedimos, Señor, que resuelva sus situaciones familiares, Padre. También, Señor. Te pido también por la salud de Eugenio Rangel, Francisco Javier, María Félix y su familia, Señor. Sé con Ricardo, con Irina, Padre, con la señora Mireya Arteaga, Señor. Sé con mi hermana Carmen, con mi hermano Ezequiel, Padre. Ayúdalos. Sé con mi hermana Esther, Señor. Ayúdalos en todo lo que viven. Sé con Miriam, con Brian, con Ivonne, Aarón, Señor, y su familia. Restablécelos, Señor. Fortalécelos. Ayúdalos en estos momentos, Padre, en la cual, Señor, estamos alejados físicamente, pero unidos en una oración. Sé con mi hermano Jesús Armenta, Padre, ayúdalo, Padre, a su esposa, a sus hijos. Sé con Claudia, con Karina, Señor. Sé con Melqui, Señor. Sé con Augusto, Padre, con todos y cada uno de ellos. Con su hermana Chayito allá, en donde ella está, Señor, en Coahuila, Padre. Ayúdalos en todo lo que ellos necesitan, Señor. Sé con mi hermano Lalo, con la familia de mi hermana Fanny y Eliseo, Señor. Gracias te doy por el trabajo que han hecho con mi hermana Petra, Señor. Gracias por ese amor tan grande que has iniciado en la vida de mi hermana Berta, Señor. Mi hermano Felipe, en Sam, en Areli Méndez, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. Señor, y hoy en especial, Padre, te pido, Señor, por la vida de nuestro hermano Obed y su familia, y por Obi, Señor. Te los encomendamos, Padre, te los entregamos en tus manos, Señor. Ayúdalos, Padre, en todo lo que ellos tengan que vivir y tener, Señor. Alex, mi hermano Alex, te pide por toda la iglesia, Señor. Concede esos deseos que él tiene en su corazón, Padre. Ayúdalos que se puedan concretar, Señor. También, Padre, te pido por mi papá, Señor. Te pido por mi mamá, por mi hermana en Monterrey, por mi tío Rafael, Señor, y por estas situaciones que se están viviendo. Ayúdalos, Padre, a que tú los encuentres y los confrontes con sus formas de vivir, Señor, con su forma de ver la vida, Señor, con la forma en que se nos relacionamos. Sé con mi hermana, con mi abuelita Pachita, con toda mi familia, Señor. Te sigo pidiendo por mi hermano, por mi primo Ramiro, Padre. Ayúdalo y toca su corazón, Señor. Porque todo esto, Padre, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, nos vemos el día de mañana, 7 de la noche. Dudas, comentarios, mándenmelos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios.